Sofía Benítez se desató el top del bikini, me miró por encima del hombro y dijo exactamente las mismas palabras que me decía cuando éramos novios. Ponme bloqueador en la espalda, como solías hacerlo. Llevábamos 7 meses sin hablar, 7 meses fingiendo que lo nuestro había terminado sin daño. Y en ese segundo, con el sol de Corolla cayendo sobre su espalda y mis manos temblando, entendí que nunca había dejado de amarla. Me llamo Grant Mena, tengo 26 años y soy ingeniero de sonido en Raleigh, Carolina del Norte. La gente que trabaja conmigo dice que soy bueno escuchando, que tengo oído para los detalles que los demás no captan. Pero durante 7 meses fui completamente sordo a la única señal que importaba. Sofía y yo terminamos en diciembre. No hubo una gran pelea. No hubo traiciones. Hubo una oportunidad en Seattle, un contrato de diseño que ella no podía rechazar, y hubo mi padre enfermo en Durham, a quien yo no podía dejar. Dos vidas que apuntaban en direcciones opuestas. Y ninguno de los dos tuvo el valor de decir lo que realmente sentía antes de que ella subiera a ese avión. Yo me convencí de que lo había superado. Me lo repetí cada mañana frente al espejo, cada vez que su nombre aparecía en mi teléfono y yo dejaba pasar la llamada, cada vez que borraba un mensaje que había escrito y nunca enviado. 7 meses de distancia. 7 meses construyendo una versión de mí mismo que supuestamente ya no la necesitaba. Y entonces Daniel y Bruna anunciaron su compromiso, organizaron un fin de semana en Corolla, y de repente nos encontramos en la misma casa alquilada frente al Atlántico, nuestros amigos desaparecidos en algún punto de la playa, y Sofía mirándome con ese gesto que yo conocía mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Lo que pasó después cambió todo. Sofía Benítez entró en mi vida un martes por la tarde en un estudio de grabación en el centro de Raleigh. Yo estaba mezclando pistas para una banda de indie rock local, con los auriculares puestos y el mundo completamente bloqueado, cuando alguien golpeó el cristal de la cabina. Levanté la vista. Había una mujer al otro lado, carpeta bajo el brazo, señalando la puerta con un gesto que decía claramente que necesitaba hablar con alguien, y que ese alguien era yo. Era Sofía, diseñadora gráfica freelance. Venía a coordinar el arte visual para el álbum de esa misma banda. El productor me había olvidado mencionar que vendría. Típico. Pasamos 4 horas en ese estudio discutiendo si el color del logo debía ser azul marino o negro carbón. Y yo defendí el negro carbón con una convicción ridícula, considerando que no sé absolutamente nada de diseño. Ella escuchó mis argumentos, los analizó en silencio y al final eligió azul marino. Y tenía razón, lo reconocí en voz alta. Ella sonrió y dijo que eso era lo más honesto que alguien le había dicho en semanas. Salimos a tomar café cuando el estudio cerró. Llegamos a casa a la 1 de la mañana. Estuvimos juntos 2 años y 3 meses. No voy a decir que fue perfecto, porque no lo fue. Sofía tenía una ambición que a veces la consumía por completo. Semanas enteras encerrada en proyectos que no me dejaban ver más que la parte posterior de su cabeza inclinada sobre la pantalla. Yo tenía una tendencia a cargarme con las cosas sin decirlas, a procesar solo en lugar de hablar. Dos personas que en teoría sabían comunicarse, porque yo trabajaba con sonido y ella con imágenes. Y sin embargo los dos éramos expertos en no decir lo que más importaba. Pero cuando estábamos bien, estábamos muy bien. Los domingos en el mercado de Farmers en Durham. Los viajes en coche sin destino fijo por las carreteras del Piedmont. Las noches en que yo le ponía auriculares y le hacía escuchar mixes en los que había escondido pequeñas referencias a conversaciones que habíamos tenido. Y ella tardaba exactamente el tiempo correcto en encontrarlas y reírse. Eso era nuestro idioma, detalle y atención. Los dos éramos buenos en eso. Y luego llegó noviembre. Mi padre tuvo el primer episodio cardíaco el 14 de noviembre. Yo estaba en Charlotte para una sesión de grabación cuando me llamó mi hermana Catalina desde el hospital. Conduje de vuelta a Durham haciendo 140 kilómetros por hora, con las manos apretadas en el volante y el teléfono en el asiento del copiloto, porque no podía permitirme ni mirarlo. Mi padre se recuperó. Pero los médicos fueron claros. El corazón estaba dañado. Los próximos meses serían críticos.
Necesitaba supervisión constante y no podía vivir solo. Catalina estaba en Atlanta con 3 hijos y un trabajo que no le permitía ausentarse. Yo era el que estaba cerca. Yo era el que tenía que quedarse. Sofía lo entendió. Me lo dijo esa misma noche en el hospital, con los ojos cansados y la mano sobre la mía. Haz lo que tienes que hacer. Aquí estoy. Y durante 3 semanas estuvo. Venía a Durham los fines de semana. Traía comida, se quedaba con mi padre mientras yo dormía un par de horas seguidas por primera vez en días. Era la versión de Sofía que yo más quería, la que aparecía sin que nadie se lo pidiera. Fue en ese momento exacto cuando llegó la oferta de Seattle, una agencia de diseño de productos con sede en el noroeste. Un contrato de 1 año, renovable. El tipo de proyecto que ella había estado buscando desde que empezó a trabajar por cuenta propia. Escala real, equipo real, presupuesto real. Le llegó por correo electrónico un miércoles. Me lo mostró esa misma noche, sentados en la cocina de mi apartamento en Raleigh. Yo leí el correo. Lo leí 2 veces. Y luego miré su cara y supe que ya había tomado la decisión antes de mostrármelo. No se lo dije así. Le pregunté qué pensaba. Ella dijo que no sabía. Yo dije que era una oportunidad increíble. Ella dijo que sí, pero que las circunstancias eran complicadas. Yo dije que debía pensarlo bien. Ella dijo que claro, que lo pensaría. Y ninguno de los dos dijo lo que realmente necesitaba decir. Yo necesitaba decirle, quédate. No porque sea egoísta, sino porque te necesito aquí. Porque esto con mi padre va a ser largo y oscuro, y no sé cómo atravesarlo sin ti cerca. Ella necesitaba decirme, pídeme que me quede. Dame una razón que sea más grande que mi ambición. Dame algo concreto a lo que aferrarme. Los dos esperamos. Los dos callamos. Y el silencio creció hasta ocupar todo el espacio de esa cocina. Sofía aceptó el contrato. Voló a Seattle el 12 de diciembre, 20 días después de la primera llamada de hospital. Le ayudé a llevar las maletas al aeropuerto de Raleigh-Durham. Nos abrazamos en la zona de salidas. Fue un abrazo largo, del tipo que dice más de lo que ninguno de los dos está dispuesto a admitir en voz alta. Cuídate, me dijo. Tú también, le dije. Y eso fue todo. 4 meses después, mi padre estaba lo suficientemente estable como para vivir solo con visitas regulares de una enfermera. Yo había recuperado algo parecido a una rutina. Trabajo, Durham los martes y los jueves, el resto del tiempo en Raleigh, intentando recordar qué hacía antes de que todo colapsara. Lo que hacía antes era querer a Sofía Benítez, pero eso ya no estaba en el menú, o al menos eso era lo que me decía. La verdad es que la borraba de mis pensamientos con la misma disciplina obsesiva que un ingeniero de mezcla elimina ruido de fondo. Bloqueaba los momentos en que aparecía, cuando escuchaba una canción que habíamos puesto en el coche, cuando alguien en el mercado usaba el mismo perfume, cuando Daniel o Bruna la mencionaban con esa cuidadosa neutralidad de quien sabe que está pisando terreno delicado. Daniel Ortega y Bruna Ferreira eran nuestros amigos comunes. Los habíamos conocido a los dos juntos, en una cena en casa de un colega hace 3 años. Daniel era arquitecto, Bruna era escritora técnica. Eran la clase de pareja que hace que la gente a su alrededor quiera ser mejor versión de sí misma. No por competencia, sino por contagio. En marzo me llamó Daniel para decirme que le había propuesto matrimonio a Bruna. Le di un abrazo metafórico a través del teléfono y le pregunté cómo lo iba a celebrar. Me dijo que estaban planeando un fin de semana en los Outer Banks, una casa alquilada en Corolla para finales de mayo. 6 amigos, la playa, nada complicado. Y luego hizo una pausa que duró exactamente medio segundo de más. Sofía también viene, dijo. Yo no respondí de inmediato. Calculé la respuesta correcta durante aproximadamente 3 segundos. Bien, dije finalmente. Nos vemos allá. Esa noche pasé 45 minutos mirando el techo de mi habitación, preguntándome si podía inventar una excusa creíble para no ir. No se me ocurrió ninguna que Daniel no fuera a destruir en menos de 30 segundos, porque me conoce demasiado bien y tiene una tolerancia cero para las cobardías disfrazadas de logística. Así que fui. El viernes por la tarde llegamos a la casa alquilada en Corolla en coches separados, Sofía y yo. La casa era exactamente la clase de sitio que alquilan los grupos de amigos para celebrar algo. 3 plantas,
vista al océano, una terraza enorme, esa mezcla de funcional y aspiracional que caracteriza a los alquileres vacacionales en las fotos de Instagram, pero que en persona tiene siempre una lámpara que no funciona y una persiana que no sube del todo. Sofía llegó 20 minutos después que yo. Entró con una bolsa de lona azul marino al hombro y gafas de sol puestas, aunque el sol ya estaba bajo. Y cuando me vio en la cocina abriendo una cerveza, se detuvo medio segundo, el tiempo exacto que tarda una persona en recalibrar una emoción antes de convertirla en otra cosa. Y luego sonrió y dijo, «Hola, Grant». «Hola», dije yo. Y eso fue todo. 2 años y 3 meses reducidos a eso. La primera noche fue manejable. Somos adultos. Hay cerveza, hay conversación en grupo, hay el ruido de fondo del océano que hace que todo parezca más fácil de lo que es. Bruna contó la historia de la propuesta con el nivel de detalle narrativo que solo tienen las personas que han repasado la historia muchas veces, porque sigue haciéndoles feliz cada vez. Daniel la escuchaba con la misma cara que tenía cuando ella la contaba por primera vez. Yo miré a Sofía en ese momento. Solo un segundo. Ella también los estaba mirando, y tenía una expresión que no era exactamente tristeza, pero tampoco era alegría simple. Era algo más complicado. La clase de cara que pones cuando algo bonito te recuerda a algo que perdiste. Me di cuenta de que me había dado cuenta de eso, y aparté la mirada. El sábado por la mañana salimos todos a la playa. El clima era perfecto. 26 grados, brisa del sur, ese tipo de día en la costa este que hace que todo lo demás parezca un error de cálculo. Daniel y Bruna se fueron a explorar la orilla hacia el norte. Los otros dos amigos, Marcos y Livia, se metieron al agua casi de inmediato, y de repente éramos Sofía y yo solos en la arena. Nos sentamos a unos metros de distancia, los dos mirando el océano, con esa clase de silencio que no es cómodo, pero tampoco es imposible. Yo tenía los antebrazos sobre las rodillas. Ella estaba tumbada boca abajo sobre la toalla, con el pelo recogido en un moño que se estaba deshaciendo con el viento. Pasaron quizás 10 minutos. Luego escuché el sonido de los lazos del bikini. Me volví. Sofía había desatado la parte de atrás del top y lo sostenía con un brazo doblado bajo el torso. Con la otra mano me extendía el bote de protector solar. Me miró por encima del hombro y dijo exactamente eso, las palabras exactas. «Ponme bloqueador en la espalda, como solías hacerlo». El tiempo hizo algo extraño en ese momento. No se detuvo, pero se ralentizó de esa manera que tiene cuando el cuerpo recibe demasiada información a la vez y el cerebro necesita un segundo extra para procesarla. El sonido del océano, el calor en la arena, el bote de protector en su mano, esa frase, como solías hacerlo. «No me puedes poner protector. No tienes un momento». Sino esa frase específica, con esa referencia específica al pasado, dicha con una voz que sonaba demasiado tranquila para ser casual. Y yo tuve que decidir, en ese segundo, qué hacer con todo eso. Tomé el bote, me moví hacia ella, y en el momento en que mis manos tocaron su espalda, supe con una claridad que no había sentido en 7 meses, que no había superado absolutamente nada. Hay cosas que el cuerpo recuerda antes que la mente las autoriza. El movimiento de las manos sobre una espalda conocida es una de ellas. No tuve que pensar en cómo hacerlo. Las manos lo sabían solas. La presión correcta en los hombros, los círculos lentos hacia los omóplatos. Ese punto en la base del cuello donde Sofía siempre tenía tensión acumulada porque trabajaba inclinada sobre la pantalla durante horas. 2 años y 3 meses de memoria muscular, activándose sin pedir permiso. Ella no dijo nada durante los primeros 30 segundos. Yo tampoco. El océano seguía ahí. El viento seguía ahí. En algún punto hacia el norte, Daniel y Bruna seguían caminando por la orilla, sin saber que en este rincón de playa algo se estaba desmoronando o reconstruyendo. Todavía no estaba claro cuál de las dos cosas. Fue Sofía quien habló primero. «¿Cómo está tu padre?» No. «¿Qué tal has estado?» No una pregunta genérica de dos personas que han perdido la costumbre de hablarse, sino esa, directa, sobre él. Como si los 7 meses de distancia no hubieran borrado el mapa de lo que le importaba de mi vida. Mejor,
Dije, estable. Tiene una enfermera 3 días a la semana y yo voy los martes y los jueves. Ya no me llama a las 2 de la mañana cuando tiene dolor en el pecho. Me alegra, dijo ella. Y luego otra pausa. Seguí pasando el protector sobre su espalda, moviéndome hacia los costados, hacia las zonas que el traje dejaba expuestas. ¿Y el trabajo? Preguntó. Bien. Tuve un par de proyectos grandes en primavera. Una banda que grabó su segundo álbum. Una productora de podcast que quería mejorar la calidad de audio. Lo normal. ¿Lo normal? Lo normal, repetí. Ella giró la cabeza ligeramente, sin llegar a mirarme del todo. Grant, llevas 30 segundos hablando en el tono exacto que usas cuando no quieres hablar de algo. Me detuve. Tenía las manos aún sobre su espalda. ¿Sigo teniendo ese tono? Sí. Bien, dije. Entonces tú también sigues reconociéndolo. Sofía se incorporó lentamente, sujetando el top contra el torso, y se sentó sobre la toalla mirando el mar. Se puso las gafas de sol. Yo me senté a su lado, a la misma distancia de antes, excepto que ahora algo había cambiado y los dos lo sabíamos. Podemos seguir haciendo esto, dijo. ¿Hacer qué? Hablar de tu padre y del trabajo y del clima y del fin de semana y fingir que todo está perfectamente bien y que somos dos adultos razonables que manejaron su ruptura de manera madura y sin drama. Miré el océano. O podemos no hacerlo. O podemos no hacerlo, repitió ella. Pasaron quizás 10 segundos. Me pediste que te pusiera protector como solías pedirme, dije. Esa frase no fue casual, Sofía. Ella no respondió de inmediato. Se quitó las gafas y las sostuvo con las dos manos, mirándolas como si la respuesta estuviera en algún punto entre las lentes. No, dijo al final. No fue casual. Y ahí estaba. La primera grieta en el muro que los dos habíamos construido durante 7 meses, con el mismo cuidado obsesivo que se pone en construir algo que no debe derrumbarse. Lo que vino después no fue una conversación lineal. Fue más parecido a lo que pasa cuando abres una compuerta que llevas demasiado tiempo manteniendo cerrada. El agua no sale ordenada, sale en todas las direcciones a la vez, y tienes que decidir muy rápido si te apartas o dejas que te empape. Sofía me dijo que los primeros 3 meses en Seattle habían sido exactamente lo que esperaba profesionalmente. El proyecto era grande, el equipo era bueno, el trabajo la absorbía de la manera que solo el trabajo correcto puede absorber a una persona. Me dijo que eso había sido útil, que tener algo en qué concentrarse la había ayudado a no pensar demasiado en lo que había dejado en Raleigh. ¿Y después de los 3 meses? Pregunté. Después de los 3 meses terminé el componente principal del proyecto y tuve tiempo libre por primera vez desde que había llegado. Y el tiempo libre es un problema cuando tienes cosas sin resolver. La miré. ¿Qué clase de cosas sin resolver? Sofía se giró hacia mí por primera vez desde que nos habíamos sentado. Sin gafas, con el pelo medio deshecho por el viento, con esa expresión que yo había catalogado mentalmente como Sofía cuando va a decir algo que le cuesta. Tú, dijo, tú eres la cosa sin resolver, Grant. El océano seguía haciendo su trabajo. Una ola rompió más cerca de lo esperado y el agua fría nos llegó a los pies. Hubo un momento, continuó, en marzo, creo que fue un martes por la noche, en que escribí un mensaje largo. Te explicaba que el contrato se podía renegociar, que había hablado con la agencia sobre trabajar parcialmente en remoto, que quizás podía volver a Carolina del Norte y dividir el tiempo. Me quedé completamente quieto. Lo escribí entero, dijo, y luego lo borré. Aquí es donde debo parar un momento, porque lo que Sofía me estaba contando en ese instante tenía una consecuencia que ella todavía no conocía. Una consecuencia que yo llevaba meses cargando sin decírsela a nadie, ni a Daniel, ni a mi hermana Catalina, ni a ningún amigo. Una cosa que había hecho en un momento de claridad y cobardía simultáneas, y que desde entonces guardaba como se guardan los errores que son demasiado vergonzosos para contarse. En febrero yo también había escrito un mensaje. No era tan largo como el de ella, pero decía lo que necesitaba decir, que extrañaba hablar con ella, que la situación con mi padre estaba mejorando, que si alguna vez consideraba volver al este, que si había alguna posibilidad de retomar la conversación que nunca habíamos terminado, que la quería. Esas 3 palabras al final, sin dramatismo, solo ahí, dichas.
Lo escribí a las 11:47 de la noche de un martes de febrero. Lo borré a las 11:49. Y ahora Sofía me estaba diciendo que ella había hecho exactamente lo mismo. Probablemente en el mismo mes, tal vez en la misma semana, posiblemente incluso el mismo maldito martes por la noche, y que ninguno de los dos había sido capaz de presionar enviar. No se lo dije en ese momento, no podía, porque si se lo decía en ese instante, si dejaba caer esa información ahí, en la arena de Corolla, con el sol de la tarde cayendo sobre los dos, algo se iba a romper o algo se iba a construir, y yo todavía no sabía si estaba listo para ninguna de las dos opciones. Así que dije la otra parte verdadera. Yo tampoco te pedí que te quedaras, dije. Cuando aceptaste el contrato, cuando me mostraste el correo de la agencia, yo vi tu cara y supe que ya habías decidido. Y en lugar de decirte lo que realmente pensaba, te dije que era una oportunidad increíble y que debías pensarlo bien. Sofía frunció el ceño levemente, porque era verdad, era una oportunidad increíble. Sí, dije, y también era verdad que no quería que te fueras, que me aterraba lo que iba a pasar si te ibas. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo, y yo elegí decirte solo una. Ella absorbió eso en silencio durante un momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Dije, y luego me detuve, porque la respuesta honesta requería decir algo que no había dicho en voz alta nunca. Porque si te pedía que te quedaras y tú de todos modos te ibas, eso iba a ser más difícil de cargar que si simplemente te dejaba ir sin pelear. Sofía me miró durante lo que me pareció un tiempo muy largo. Entonces te protegiste, dijo. Sí, y yo también me protegí al borrar ese mensaje. Sí, los dos nos protegimos, dijo, y había algo en su voz que no era acusación, sino algo más parecido al cansancio de quien finalmente entiende la mecánica de un error que ha estado analizando durante meses. Y los dos terminamos exactamente igual de solos de todas formas. No respondí porque no había nada que añadir a eso. Era la radiografía perfecta de lo que habíamos hecho. El sol seguía bajando. En algún punto detrás de nosotros escuché las voces de Marcos y Livia saliendo del agua, riendo por algo. El mundo normal continuaba operando a sus espaldas mientras el nuestro se examinaba a sí mismo con una precisión que dolía. Sofía se puso las gafas de sol de nuevo. Se tumbó boca arriba sobre la toalla, con los brazos cruzados sobre el abdomen, mirando el cielo. Cuando Daniel me invitó a este fin de semana, dijo, estuve a punto de decir que no. Yo también. ¿Qué te hizo venir? Pensé en la pregunta honestamente antes de responder. Que decir que no hubiera sido admitir que todavía no podía estar en el mismo espacio que tú. Y eso era lo mismo que admitir que no había pasado página. Y yo llevaba 7 meses diciéndome que había pasado página. La comisura de su boca se movió ligeramente. No llegó a ser una sonrisa, pero estuvo cerca. Y, y claramente no había pasado página, dije. Ahora sí fue una sonrisa. Pequeña, un poco amarga, pero real. Yo tampoco, dijo. Lo que ocurrió después fue algo que no esperaba. Nada. Nos quedamos los dos tumbados en la arena, con el sonido del océano de fondo, sin hablar, sin la presión de resolver nada en ese instante. Era el primer silencio entre nosotros en 7 meses que no se sentía como una herida abierta. Se sentía más bien como la primera respiración después de haber aguantado demasiado tiempo sin aire. Pero entonces Sofía dijo algo que cambió la textura de todo lo que vino antes. Hay algo que no te he contado, dijo. Me giré hacia ella. Sofía se incorporó de nuevo. Se volvió a atar el top con movimientos precisos, como si necesitara ese pequeño ritual de orden antes de decir lo que iba a decir. Luego se abrazó las rodillas y miró el horizonte. Cuando volví, dijo. ¿Cuándo volviste a qué? Cuando volví a Carolina del Norte, hace 2 meses, me incorporé también. ¿Qué? El contrato de Seattle terminó en febrero. La agencia me ofreció renovarlo, pero yo no acepté. Pausa. Pedí volver al este. La miré fijamente. Llevas 2 meses en Carolina del Norte. En Durham, sí. Trabajo en remoto para una empresa de Charlotte y tengo clientes freelance locales. En Durham. Sí, Durham. La misma ciudad donde yo pasaba los martes y los jueves cuidando a mi padre.
La misma ciudad donde Sofía había decidido instalarse, sin decirme una sola palabra. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella tardó en responder. Porque no sabía qué decirte. Porque volver no significaba automáticamente que las cosas entre nosotros fueran a ser diferentes. Habías seguido con tu vida, yo había seguido con la mía. Volver a Carolina del Norte era una decisión mía, no una declaración dirigida a ti. Lo procesé. Lo procesé 2 veces. Lo procesé una tercera vez porque la primera y la segunda no me alcanzaron. Pero viniste a este fin de semana, dije. Sí. ¿Y sabías que yo iba a estar aquí? Sí. Y me pediste que te pusiera protector en la espalda como solía hacerlo. Silencio. Sofía. Ella me miró directamente por primera vez desde que había dicho que no fue casual. Y en su cara había algo que reconocí porque era el mismo estado en que yo había estado durante meses. Alguien que sabe exactamente lo que quiere decir y lleva demasiado tiempo sin poder decirlo. Cuando decidí volver, dijo, y su voz era más tranquila ahora, más cuidadosa, escribí algo. No un mensaje de texto, sino algo más largo. Una carta, supongo. Para mí misma, inicialmente. Pero mientras la escribía, me di cuenta de que era para ti. ¿Dónde está? En la casa. En mi mochila. El corazón me latía en un ritmo que no era del todo cómodo. ¿Me la vas a dar? Sofía me sostuvo la mirada durante 3 segundos exactos. Depende, dijo. ¿De qué? De si después de leerla vas a hacer algo al respecto. Era la pregunta más honesta y más aterradora que me había hecho en toda nuestra relación, incluidos los 2 años y 3 meses en que éramos pareja. No era una trampa, no era un ultimátum, era simplemente la pregunta correcta hecha en el momento correcto por una persona que había aprendido, igual que yo, que protegerse no sirve de nada si terminas igual de solo. Le dije que sí, no con esa palabra. Con lo que dije fue, dámela. Ella asintió una sola vez, y luego los dos nos quedamos mirando el océano, mientras el sol seguía bajando y el viento de la tarde movía las gaviotas sobre el agua. Y yo intentaba calcular qué iba a encontrar en esa carta y si iba a ser capaz de responderle a la altura de lo que ella me estaba ofreciendo. Esa noche en la casa, mientras Daniel asaba en la terraza y Bruna organizaba la música y Marcos y Livia discutían amigablemente sobre qué vino a abrir, Sofía y yo nos cruzamos en el pasillo del primer piso. Ella fue a su cuarto. Volvió con un sobre doblado. Me lo puso en la mano sin decir nada y volvió a la terraza. Yo subí al cuarto que me habían asignado en el segundo piso, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. El sobre era un folio doblado en 3 partes, sin sello, sin dirección, sin nombre, solo papel. Lo abrí. La letra de Sofía es pequeña y vertical, muy ordenada, sin florituras. Siempre me había parecido que su escritura a mano revelaba algo de ella que el trabajo digital no mostraba. Una precisión que no era frialdad, sino control muy consciente sobre las cosas que podían descontrolarse. La carta empezaba con una fecha, el 1 de marzo, 2 meses antes de este fin de semana. Decía esto, lo reconstruyo de memoria porque me la sé de memoria desde esa noche. Acabo de firmar el contrato de vuelta. Durham, trabajo remoto, clientes propios. Nadie sabe todavía que no renové Seattle, ni siquiera mis padres. Lo primero que sentí cuando firmé fue alivio, lo cual me dice algo sobre si esa era la decisión correcta o no. Lo segundo que sentí fue miedo de no saber qué hacer con el alivio. No te voy a escribir un mensaje. Ya sé cómo terminan esos mensajes, con el dedo encima del botón de borrar. Así que esto es para mí o para ti, dependiendo de si alguna vez encuentro el momento de dártelo, lo cual probablemente significa que tengo que crear ese momento, porque los momentos correctos no aparecen solos. Hay una cosa que nunca te dije, Grant. Cuando me fui a Seattle, nunca te pedí que me retuvieras. Y es verdad, pero lo que tampoco te dije es que una parte de mí esperaba que lo hicieras de todas formas. Que cruzaras ese umbral de los dos que habíamos construido sin saberlo. Ese acuerdo tácito de respeto tu espacio y tú respetas el mío y ninguno empuja demasiado. Y me dijeras que no querías que me fuera.
Sé que eso no es justo. Sé que no puedes pedirle a alguien que lea tu mente. Pero lo esperé de todas formas. Y cuando no pasó, me fui convencida de que eso también me decía algo sobre nosotros. Ahora estoy volviendo. Y la pregunta que no me puedo sacar de la cabeza es si tú me pedirás que me quede. No en sentido literal, porque ya me he quedado, sino en el sentido real, el que importa. La carta terminaba ahí, sin cierre, sin firma. Solo esa pregunta suspendida en el aire. Me quedé sentado en el borde de la cama durante no sé cuánto tiempo con el folio en las manos. Abajo se escuchaba la música de la terraza, las risas de Marcos, la voz de Bruna contando algo, el sonido de la noche en la playa filtrándose por la ventana. Y yo pensaba en una sola cosa. El martes de febrero en que escribí ese mensaje y lo borré a los 2 minutos. El martes en que ella, en Seattle, probablemente estaba escribiendo el suyo y borrándolo también. Dos personas que querían exactamente lo mismo, en el mismo momento, separadas por 4000 kilómetros y el miedo exacto y simétrico al rechazo. La ironía era tan perfecta que dolía como duelen las cosas que no tienen gracia, pero que, si las miraras desde suficiente distancia, casi la tendrían. Bajé al jardín trasero. La terraza daba al mar. Bruna me miró cuando apareció y algo en mi cara debió de decirle lo que necesitaba saber, porque se excusó con Daniel con un gesto mínimo, y los dos siguieron con su conversación como si nada. Sofía estaba de pie cerca de la barandilla, con una copa de vino tinto que no había bebido, mirando las luces del océano. Me puse a su lado. La leí, dije. Ella no respondió. Hay algo que no te conté yo a ti, dije. Sofía giró la cabeza hacia mí. En febrero, dije. Un martes por la noche. Escribí un mensaje. Te decía que te echaba de menos, que la situación con mi padre estaba mejorando, que si alguna vez considerabas volver, que si había alguna posibilidad. Y al final te decía que te quería. Su respiración cambió. Apenas, pero yo lo noté. Lo borré, dije. A los 2 minutos, sin enviarlo. El silencio que siguió tenía una textura diferente al de la playa por la tarde. Ese había sido un silencio de reconocimiento. Este era de algo que todavía no tenía nombre exacto, pero que se parecía bastante al peso de todos los meses perdidos cayendo al mismo tiempo. Grant, dijo, y su voz era muy baja. Los dos borramos el mismo mensaje, dije. En el mismo mes, probablemente en la misma semana. Ella cerró los ojos durante un segundo. Cuando los abrió, había algo distinto en su cara. No era alivio exactamente. Era más bien la expresión de alguien que acaba de ver el mapa completo de cómo llegó hasta donde está, y que el mapa, aunque doloroso, al menos tiene sentido. Somos un desastre, dijo. Sí, dije. ¿Y qué hacemos con eso? Me giré hacia ella. Dejé pasar un segundo. Y luego dije lo que debí decir en diciembre, lo que debí escribir en febrero, lo que debí responder en la playa por la tarde cuando me preguntó si iba a hacer algo al respecto. Te pido que te quedes, dije. No en Carolina del Norte, que ya estás, sino conmigo. Eso es lo que te pido. Sofía me sostuvo la mirada durante lo que me pareció suficiente tiempo para que el océano cambiara de opinión sobre a dónde iba. Y luego, sin decir nada, dejó la copa sobre la barandilla y se giró hacia mí completamente. Y yo pensé que eso era el final del capítulo difícil, que habíamos atravesado los 7 meses, la distancia, los mensajes borrados, la carta sin firma, y que ahora el camino que quedaba por delante era simplemente el de dos personas que habían decidido hacerlo bien esta vez. Pero 3 semanas después de ese fin de semana en Corolla, sonó mi teléfono con un número de Nashville que no estaba en mis contactos. Y lo que me dijeron al otro lado de esa llamada estuvo a punto de destruir todo lo que acabábamos de reconstruir. Estudios Westline era el tipo de nombre que en el mundo del sonido profesional funcionaba como un código de acceso a una conversación diferente. No era el estudio más grande de Nashville, pero era el más respetado entre los ingenieros de mi generación. Lo había fundado en los años 90 un productor llamado Ray Castillo, que había mezclado 3 álbumes con certificación de platino antes de cumplir los 40, y que desde entonces había construido una reputación basada en una sola idea radical.
que la tecnología debía servir al sonido y no al revés. Yo había escuchado hablar de Westline en conferencias, en foros de ingeniería de audio, en conversaciones de estudio donde alguien siempre acababa diciendo, lo que están haciendo en Nashville con la acústica variable es lo que todo el mundo va a estar haciendo en 5 años. Era ese tipo de lugar. La persona que me llamó se presentó como Andrea Solano, directora de proyectos de Westline. Tenía una voz tranquila y eficiente, del tipo que indica que está acostumbrada a hacer propuestas que no necesitan ser vendidas con entusiasmo, porque el nombre del estudio hace el trabajo solo. Me dijo que habían escuchado el álbum que había mezclado para Resonant Fall, la banda de indie rock de Raleigh, en una distribuidora regional que se los había recomendado. Me dijo que habían hablado con el productor y con la banda. Me dijo que tenían un proyecto en desarrollo, una artista nueva con un sonido que querían construir desde cero y que buscaban un ingeniero de mezcla que trabajara de manera residente durante el proceso de grabación. 6 meses mínimo, probablemente más. Nashville, estudio completo, proyecto desde la raíz, y luego me dio un número. Una cifra mensual que no voy a repetir aquí porque lo que importa no es el número sino lo que significaba, que era la primera vez en mi vida profesional que alguien me ofrecía eso. Le dije que necesitaba pensarlo. Ella dijo que por supuesto, que tuviera el fin de semana y la llamara el lunes. Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante un momento. Luego pensé en Sofía en el jardín de Corolla, con la copa de vino tinto que no había bebido, diciéndome sí con el cuerpo antes de decírmelo con palabras. Pensé en el martes de febrero y el mensaje borrado. Pensé en la simetría perfecta y cruel de lo que acababa de pasar, que habíamos tardado 7 meses en decir lo que necesitábamos decir. Habíamos pasado un fin de semana desmantelando 7 meses de silencio. Yo le había pedido que se quedara, y 3 semanas después Nashville me llamaba para pedirme que me fuera. Lo que hice a continuación fue lo peor que podía hacer en ese momento. No le dije nada a Sofía, no ese día, no el viernes. Pasé el fin de semana procesándolo solo, con la misma mecánica de siempre, el mismo defecto de fábrica que ella me había descrito en la playa. Cargarme con las cosas sin decirlas, procesar solo en lugar de hablar. El patrón que llevaba en el sistema desde mucho antes de conocerla y que claramente no había desinstalado durante los 7 meses de distancia. El lunes por la mañana, antes de llamar a Andrea Solano, finalmente le escribí a Sofía. Un mensaje corto. Necesito contarte algo. ¿Podemos vernos esta noche? Ella respondió en 2 minutos. ¿Estás bien? Sí, cuéntalo en persona. De acuerdo. A las 7 en el sitio de siempre. El sitio de siempre era una cafetería en el barrio de Watts en Durham, que habíamos descubierto juntos hace 3 años, porque ninguno de los dos sabía dónde comer después de un concierto. Y Google Maps nos llevó ahí y resultó que el café era excepcional. Habíamos vuelto docenas de veces durante nuestra relación. Habíamos vuelto a ir juntos 2 veces desde Corolla, con esa mezcla de familiaridad y cautela de las personas que están reconstruyendo algo, y cada lugar conocido tiene capas de significado que navegar. Llegué antes que ella. Pedí el café. Me puse a mirar la taza como si contuviera la respuesta correcta. Sofía llegó puntual, como siempre, con esa levita azul oscuro que usaba para las reuniones de trabajo, y que yo le había dicho una vez que la hacía parecer exactamente lo que era. Alguien que sabe lo que hace. Se sentó frente a mí, pidió un té y me miró. Dime, dijo. Se lo conté todo. La llamada, Andrea Solano, Estudios Westline, el proyecto, los 6 meses, Nashville. Sofía escuchó sin interrumpirme. Eso era algo que siempre había sabido hacer. Escuchar el relato completo antes de responder, sin insertar reacciones a mitad de camino. Cuando terminé, envolvió el vaso de té con las 2 manos y lo miró durante un segundo. ¿Cuánto tiempo tienes para decidir?, preguntó. Les pedí hasta el miércoles. Asintió. Siguió mirando el té. ¿Qué estás pensando?, pregunté. Ella levantó la vista. Estoy pensando que esto es exactamente el tipo de proyecto con el que llevas 5 años trabajando para que alguien te llame. Sí, y estoy pensando que si me lo estás contando con esa cara, es porque tienes miedo de lo que yo voy a decir. Lo miré directamente. ¿Y qué vas a decir? Sofía dejó el vaso sobre la mesa. Se recostó ligeramente en la silla, con esa postura que adoptaba cuando estaba siendo muy cuidadosa con las palabras. Voy a decir que tienes que llamarles, dijo.
y que tienes que ir a Nashville si es lo que quieres. El café de repente me supo diferente. Sofía. No, dijo, y había algo firme y al mismo tiempo frágil en su voz. Escúchame. Acabamos de pasar 7 meses sin hablar porque los dos tomamos decisiones intentando no incomodar al otro, o intentando protegernos del otro, o como quieras llamarlo. Y mira cómo nos fue. Esto es diferente. ¿En qué? En que esta vez sé lo que perdería. Ella cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenía esa expresión que yo había aprendido a reconocer como Sofía siendo más valiente de lo que quiere ser. Y yo no quiero ser la razón por la que lo pierdes, dijo. Eso tampoco funciona. Eso también lo hemos visto antes. No puedes construir algo bueno sobre el resentimiento de lo que no hiciste. No voy a resentirte. No lo sabes. Sí lo sé. Grant. Su voz era muy tranquila. Casi demasiado. Hace 3 semanas me pediste que me quedara. Y me quedé. O más exactamente, ya me había quedado y te dejé pedirlo. Ahora te estoy pidiendo yo algo a ti. No tomes esta decisión por mí. Tómala por ti, y sea cual sea, te apoyaré. Fue la cosa más generosa y más difícil que alguien me había dicho en muchos años, y lo que me hizo fue exactamente lo contrario de lo que ella pretendía. Me puso la decisión entera sobre los hombros sin ningún lugar donde ponerla. Esa noche no dormí bien. Pasé 3 horas tumbado en la oscuridad haciendo el inventario de lo que era Nashville en términos concretos. 6 meses de residencia. Probablemente más. Un estudio que operaba a una escala que yo no había manejado nunca. Una artista nueva cuyo sonido se construiría en parte con mis decisiones técnicas. El tipo de crédito en un álbum que abre puertas que de otra manera tardan décadas en abrirse. Y luego hice el otro inventario. Mi padre en Durham, mejorando, pero todavía necesitando presencia. No solo llamadas de teléfono. Sofía en Durham, recién asentada después de dejar Seattle, con un trabajo que había construido desde cero. La cafetería de Watts a 7 minutos de su apartamento. Los martes y los jueves que empezaban a tener un ritmo que yo no sabía que había estado necesitando. La sensación, nueva y todavía inestable, de que estaba construyendo algo que valía la pena construir. Y entonces, en algún punto cerca de las 3 de la mañana, llegué a la pregunta que había estado evitando toda la noche. ¿Qué clase de vida quería? No en abstracto, no en el plan de 5 años que cualquier persona de 26 años se construye mentalmente como si el futuro fuera predecible, sino ahora mismo, con lo que tenía delante y lo que sabía de mí mismo después de los últimos 7 meses. Porque la verdad era la siguiente. Yo había pasado 5 años construyendo una carrera con la convicción de que el trabajo era la variable principal. Que si hacía bien el trabajo, el resto se acomodaría. Que la vida personal era el telón de fondo sobre el que ocurría la vida profesional, no al revés. Y lo que los 7 meses de distancia con Sofía me habían enseñado, con una claridad que me avergonzaba un poco por haberla necesitado aprender de esa manera, era que eso era exactamente al revés. El martes por la mañana llamé a Andrea Solano. Le dije que había considerado la oferta seriamente y que era uno de los proyectos más importantes que me habían propuesto en mi carrera. Le dije que Estudios Westline era exactamente el tipo de estudio con el que quería trabajar. Y le dije que no podía aceptar la residencia en Nashville. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Puedo preguntar por qué?», dijo Andrea. Le dije que tenía compromisos en Carolina del Norte que no podía dejar. Mi padre, mi vida. Usé ambas palabras. Ella dijo que lo entendía. Dijo que lamentaba que no funcionara. Dijo que si en algún momento las circunstancias cambiaban, que no dudara en contactarles. Colgué. Me quedé sentado en la silla de mi estudio en Broad Lake durante 5 minutos sin moverme. No sentí alivio inmediatamente. Sentí el peso específico de haber cerrado una puerta que no iba a volver a abrirse exactamente de la misma manera. Eso es real, y no voy a pretender que no lo fue. Pero debajo de ese peso había algo más sólido, la certeza de que había tomado la decisión por las razones correctas. No por miedo, sino por preferencia. No por lo que perdía, sino por lo que elegía. Le escribí a Sofía. Llamé. Dije que no. Su respuesta tardó 4 minutos, que para ella era mucho tiempo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Le escribí. Porque me preguntaste qué tipo de vida quería, y la que quiero está aquí.
No respondió durante 20 minutos. Luego llegó un mensaje que decía solo, «Ven a Durham esta noche». Fui. Lo que no esperaba, lo que ninguno de los dos esperaba, era que la historia con Nashville no había terminado. El jueves de esa misma semana me llegó un correo de Andrea Solano. Asunto, propuesta alternativa, estudios Westline, Carolina del Norte. Lo abrí con la misma mezcla de curiosidad y precaución con que se abre algo que no sabe si va a ser buena o mala noticia. Andrea escribía que después de mi llamada del martes, había tenido una conversación con Ray Castillo, el fundador del estudio. Le había contado mi perfil, le había mencionado el álbum de Resonant Fall, le había dicho que yo había rechazado la oferta por compromisos en Carolina del Norte. Y Castillo, según Andrea, había respondido con una pregunta muy concreta. ¿Por qué no exploramos un satélite? Estudios Westline llevaba 2 años evaluando abrir una sede secundaria en el Triángulo de Investigación de Carolina del Norte, el área que conecta Raleigh, Durham y Chapel Hill. Era una zona que había crecido de manera significativa en industrias creativas en los últimos años, con universidades que producían talento técnico y una escena musical local que empezaba a atraer atención nacional. El problema había sido siempre el mismo. No tenían a nadie de confianza en esa zona para liderar el proyecto. El correo terminaba con una pregunta. ¿Estarías interesado en una conversación sobre el rol de ingeniero principal y coordinador técnico del estudio satélite? La sede sería en Durham o Raleigh, según tus preferencias. El proyecto de la artista seguiría en Nashville, pero habría opciones de colaboración remota para las fases de mezcla final. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No llamé a Sofía de inmediato. Primero llamé a Daniel, porque Daniel es arquitecto y ha coordinado proyectos en varias ciudades, y es la persona que conozco con más experiencia en entender qué significa realmente sede satélite en términos prácticos, más allá de lo que dice el papel. Daniel escuchó el correo completo que le leí en voz alta. Luego dijo, «Grant, ¿sabes lo que te están ofreciendo?» «Creo que sí. Te están ofreciendo construir el estudio», dijo. «No trabajar en uno ya construido. Construirlo. Eso es completamente diferente». Tenía razón. Y eso era lo que me había tenido paralizado desde que abrí el correo. Porque Estudios Westline no me estaba ofreciendo un puesto. Me estaba ofreciendo algo que en el mundo del sonido tiene un valor que no se mide en salario. Autoridad técnica sobre un espacio desde cero. «¿Y Sofía?», preguntó Daniel, con esa delicadeza deliberada que tiene cuando sabe que está tocando algo importante. «No se lo he dicho todavía». «¿Por qué?». «Porque la última vez que le traje noticias de Nashville no dormí en 3 días». Daniel hizo una pausa. «Esta vez es diferente». «Lo sé. Entonces díselo». Se lo dije esa noche. No en la cafetería de Watts, sino en su apartamento en Durham, sentados en el suelo del salón porque Sofía todavía no tenía sofá. Había llegado con lo esencial y había priorizado el espacio de trabajo sobre el espacio de vida, lo cual era completamente coherente con cómo funcionaba su cabeza. Le leí el correo en voz alta, igual que se lo había leído a Daniel. Cuando terminé, Sofía no dijo nada durante un tiempo, que se sintió largo, pero probablemente no lo fue. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho y miraba el suelo de madera del apartamento. «¿Qué piensa?», pregunté. «Pienso que el universo tiene un sentido del humor muy particular», dijo. «Eso es lo que pienso yo también». Ella levantó la vista. «¿Quieres hacerlo?». Y aquí es donde debo ser honesto sobre algo que no había admitido hasta ese momento, ni a Daniel, ni a mí mismo con suficiente claridad. La respuesta era sí, pero el sí tenía una textura diferente al sí de la semana anterior. No era el sí ambicioso de alguien que quiere probarse en un terreno nuevo. Era algo más tranquilo. El sí de alguien que ve la alineación de lo que quiere profesionalmente y de lo que quiere personalmente, y entiende que a veces, no siempre, pero a veces, esas dos cosas pueden ser la misma. «Sí», dije, «pero quiero hablarlo contigo antes de responder nada». Sofía asintió lentamente. «Está bien, hablemos». Y hablamos, de verdad. No como en diciembre, cuando los dos teníamos miedo de decir lo incorrecto y terminamos diciendo lo insuficiente. Sino hablamos como dos personas que habían aprendido a un costo considerable que el silencio no protege a nadie.
Le dije que la propuesta me interesaba, pero que necesitaba entender qué significaba en términos reales. Tiempo, viajes a Nashville, cómo encajaba con mis clientes actuales en Raleigh y con mis martes y jueves en Durham. Le dije que si lo hacía, quería hacerlo de manera que no se convirtiera en otro mecanismo de distancia, otro conjunto de circunstancias que terminaran poniendo kilómetros entre nosotros de alguna manera. Sofía escuchó todo eso, y luego dijo algo que me tomó por sorpresa. ¿Recuerdas lo que me dijiste en Corolla? Que te protegiste diciendo solo una de las dos verdades. Sí, esta vez me estás diciendo las dos. Hizo una pausa. Eso es diferente. Eso es lo que necesitábamos hacer desde el principio. Tenía razón. Y eso, más que cualquier otra cosa, me convenció de que algo había cambiado de manera real entre los dos. No solo de manera declarada. Respondí el correo de Andrea Solano el viernes por la mañana. Dije que estaba interesado en la conversación sobre el estudio satélite. Dije que tenía condiciones sobre la estructura del proyecto y que quería discutirlas antes de cualquier acuerdo formal. Dije que estaba disponible para una llamada la semana siguiente. Andrea respondió en 2 horas. Lunes a las 10. Llamada con ella y con Ray Castillo directamente. Le conté a Sofía. Ella dijo, ¿y ahora cómo te sientes? Pensé en la pregunta honestamente, como había aprendido a hacer desde Corolla. Como si hubiera tomado la decisión correcta por primera vez en mucho tiempo. Dije, ¿cuál decisión? ¿Nashville o el satélite? Ninguna de las dos, dije. La de no esconder lo que necesitaba decir. Sofía me miró durante un segundo, y luego hizo algo que no esperaba. Se rió. No una carcajada, sino esa risa corta y honesta que a veces sale cuando algo te alivia de manera inesperada. Tardaste, dijo. Mucho, admití. Pero llegaste. La llamada del lunes con Ray Castillo duró 1 hora y 40 minutos. Castillo era exactamente lo que esperaba, y completamente diferente de lo que imaginaba. Un hombre de 62 años, que hablaba de acústica con la misma pasión con que otra persona hablaría de algo que acaba de descubrir, no de algo que lleva 40 años haciendo. Me preguntó más de lo que me explicó. Quería saber cómo había construido el sonido del álbum de Resonant Fall, qué decisiones había tomado en la fase de mezcla, qué había rechazado y por qué. Al final de la llamada me dijo, lo que me interesa de usted no es solo lo que sabe hacer, es cómo piensa sobre lo que hace. Eso es lo difícil de enseñar. Le dije que había una condición no negociable. Carolina del Norte era mi base permanente. Ningún relocation, ninguna estadía extendida en Nashville sin acuerdo previo y con límite de tiempo definido. Castillo dijo, eso es exactamente lo que queremos para el satélite. Alguien que esté ahí, no alguien que pase por ahí. Pasaron 2 semanas más de conversaciones, borradores de contrato, revisiones con un abogado que me recomendó Daniel. Sofía leyó cada versión del contrato antes que yo, porque tenía más experiencia con acuerdos de servicios profesionales, y porque en algún punto entre Corolla y ese lunes de mayo, habíamos decidido sin decirlo explícitamente que las decisiones grandes se tomaban juntos. La firma fue un miércoles por la tarde en una videollamada con Andrea Solano y el equipo legal de Westline. Cuando colgué, Sofía estaba sentada a mi lado en el escritorio de mi apartamento en Raleigh. Me miró. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como alguien que acaba de comprometerse a construir algo desde cero, dije. ¿Con miedo? Sí, pero del tipo correcto. Ella asintió. Ese tipo de miedo lo reconocía bien. Era el mismo que ella había sentido cuando firmó el contrato de vuelta a Carolina del Norte en marzo, el que había producido alivio en lugar de pánico, porque era la señal de que la decisión era real. Los meses que siguieron tuvieron la textura de algo que se construye con intención y a la vez con mucha incertidumbre sobre si va a mantenerse en pie. El estudio satélite no existía todavía. Era un espacio en un edificio en el sur de Durham que Westline había arrendado y que necesitaba diseño acústico completo, equipamiento y alguien que tomara decisiones técnicas sobre cada componente. Ese alguien era yo. Hubo semanas en que trabajaba 12 horas seguidas y llegaba al apartamento de Sofía en Durham con la cabeza llena de especificaciones acústicas y planos de instalación, y no podía hablar de otra cosa durante la primera media hora. Hubo semanas en que el proyecto con la artista de Nashville se complicó,
y tuve que hacer 3 viajes de 2 días cada uno en el espacio de un mes, lo que significaba coordinar mis martes con mi padre, mis compromisos con los clientes de Raleigh y el tiempo con Sofía de una manera que a veces no encajaba perfectamente en ningún lado. Pero había algo diferente en cómo lo navegábamos. No era que todo fuera fácil, era que cuando era difícil lo decíamos. Cuando yo necesitaba que ella entendiera que estaba bajo presión, lo decía. Cuando ella necesitaba que yo apareciera de manera específica en un momento específico, lo decía. El mapa de lo que cada uno necesitaba estaba disponible para el otro, de una manera que antes habíamos mantenido doblado y guardado en el bolsillo. Por protección, por orgullo, por la convicción equivocada de que pedir era una forma de debilidad. La primera vez que me di cuenta de que algo había cambiado de manera fundamental fue en septiembre. Habíamos discutido una discusión real sobre algo que ahora parece pequeño pero que en ese momento se sentía importante. Yo había cancelado un plan de fin de semana por una emergencia técnica en el estudio y no le había avisado con suficiente anticipación. Ella estaba molesta, con razón. Yo lo reconocí, con razón. Y luego los dos nos sentamos y hablamos sobre la estructura de la semana siguiente para que no volviera a pasar. Eso era todo. No fue dramático. No fue una prueba de resistencia de la relación. Fue solo dos personas adultas manejando un conflicto con las herramientas correctas. Pero yo me fui a dormir esa noche pensando en diciembre de hacía un año, en la cocina de mi apartamento en Raleigh, en el correo de la agencia de Seattle sobre la pantalla, en los dos mirándolo en silencio con todo lo que no dijimos flotando entre nosotros como estática en una frecuencia que ninguno quería sintonizar. Y pensé que la distancia entre esa noche y esta noche era exactamente la distancia que habíamos recorrido. No en kilómetros, en todo lo demás. 9 meses después del fin de semana en Corolla, vivíamos entre Durham y Raleigh con una rutina que había encontrado su forma propia. Los martes y los jueves en Durham, donde ella tenía el apartamento y yo a mi padre a 20 minutos. El resto del tiempo repartido entre los dos espacios según el trabajo de cada uno. Los domingos en el mercado de Farmers de Durham, donde Sofía había encontrado a un par de productores locales con quienes estaba colaborando en proyectos de branding, y yo reconocía a los músicos que compraban naranjas y pensaba que el mundo del sonido en Carolina del Norte era más pequeño de lo que parecía. El estudio satélite abrió oficialmente en octubre. No fue una gran ceremonia. Fue una tarde de un martes en que los técnicos terminaron la calibración final de los monitores de referencia. Yo hice las primeras grabaciones de prueba en la sala principal, y Ray Castillo escuchó los archivos desde Nashville, y me mandó un mensaje de audio de 4 segundos, que era solo él diciendo «perfecto» en el tono de alguien para quien esa palabra tiene un significado técnico preciso. Se lo mandé a Sofía de inmediato. Ella respondió con un solo emoji, los dos puños cerrados hacia arriba, que era su manera de decir que estaba exactamente tan orgullosa de mí como yo quería que estuviera. Esa noche fuimos a cenar al restaurante donde habíamos ido la primera vez que habíamos salido juntos después de Corolla. 4 semanas después del fin de semana, cuando todavía estábamos en esa fase en que cada cosa que hacíamos juntos tenía una doble capa de significado, porque estábamos midiendo si lo que habíamos decidido resistía el contacto con lo cotidiano. Había resistido, con bastante más solidez de la que ninguno de los dos había predicho con exactitud. Pero había algo que yo sabía desde hacía semanas y que todavía no había dicho. Algo que no era un mensaje borrado esta vez, sino todo lo contrario. Algo que había estado preparando con más cuidado del que había puesto en ninguna decisión técnica del estudio. Y la pregunta era ¿cuándo? La respuesta llegó de la manera más inesperada posible, que en retrospectiva era la única manera en que podía haber llegado para nosotros. En noviembre Daniel me llamó para decirme que estaban organizando un viaje a Corolla en mayo para celebrar el primer aniversario del compromiso. La misma casa, los mismos amigos. ¿Venís?, preguntó. Y yo, sin pensarlo 2 veces, sin calcular el peso de las palabras antes de decirlas, respondí. Sí, y cuando volvamos a esa playa, voy a necesitar que no nos perdáis de vista en ningún momento. Daniel tardó 3 segundos en procesar eso. Grant, dijo. Sí. ¿Estás haciendo lo que creo que estás haciendo?
Todavía no, pero en mayo, sí. Y así fue como el viaje de vuelta a Corolla se convirtió en algo completamente diferente a lo que había sido la primera vez. La primera vez habíamos llegado como dos personas que fingían no necesitarse. La segunda vez íbamos a llegar como algo que todavía no tenía nombre oficial, pero que estaba a punto de tenerlo. Mayo llegó con esa temperatura de la costa este que solo existe 2 semanas al año. Suficientemente cálido para la playa, suficientemente fresco para no sudar a las 10 de la mañana. La misma casa en Corolla estaba disponible, lo cual Daniel tomó como señal del universo y yo tomé como coincidencia conveniente que no iba a rechazar. El viaje fue diferente desde el principio. El año anterior habíamos llegado en coches separados, con la distancia geográfica funcionando como metáfora de todo lo demás. Este año Sofía y yo salimos juntos de Durham un viernes por la mañana, con 2 bolsas en el maletero y una parada en el mismo sitio de desayuno, en la autopista donde habíamos parado la primera vez, hace 3 años, en uno de esos viajes de fin de semana, sin destino fijo que era nuestra manera de reiniciarnos cuando la semana había sido demasiado intensa. Ella lo reconoció cuando llegamos. Este lugar, dijo. Este lugar, confirmé. Comimos huevos revueltos con tostadas y café que era demasiado fuerte, igual que la primera vez, y hablamos de la semana que había tenido cada uno. Sofía había cerrado un proyecto de branding para una cervecería artesanal de Chapel Hill que le había dado más satisfacción de lo esperado. Yo había terminado la calibración de la segunda sala del estudio satélite, la más pequeña, diseñada para grabaciones acústicas íntimas, y el resultado había sido mejor de lo que los planos sugerían, porque el espacio tenía una resonancia natural que yo no había anticipado y que en lugar de corregirla, habíamos decidido trabajar con ella. Eso era lo que habíamos aprendido a hacer en los meses anteriores. Trabajar con lo que había en lugar de forzar el material para que cumpliera con lo que el plano decía que debía ser. En el estudio y en todo lo demás. Llegamos a Corolla a mediodía. La casa olía igual que el año anterior, a madera y a sal, y a ese limpiador de pino que usan en todos los alquileres vacacionales del Atlántico. Daniel y Bruna habían llegado antes y habían ocupado la habitación principal del segundo piso, lo cual el año anterior había sido motivo de una negociación amistosa y este año no requirió ninguna. Marcos y Livia estaban en camino desde Raleigh. Sofía y yo dejamos las bolsas en el cuarto que nos correspondía, que era el mismo en que yo había leído la carta hace un año, el mismo borde de cama donde me había sentado con el folio en las manos, intentando entender el mapa de lo que ella me estaba diciendo. Ella lo sabía. Me miró desde la puerta del cuarto con esa expresión que tenía cuando estaba siendo consciente de algo al mismo tiempo que yo. ¿Bien?, preguntó. Muy bien, dije. El primer día fue exactamente lo que un fin de semana de ese tipo debería ser. Simple, sin agenda, con la playa haciendo el trabajo de descomprimir todo lo que la semana había acumulado. Daniel y Bruna estaban en la fase de planificación de la boda, lo cual significaba que había muchas conversaciones sobre catering y sobre si el venue en Chapel Hill tenía suficiente luz natural en junio. Conversaciones en las que Sofía tenía opiniones informadas porque el diseño visual era parte de cómo procesaba el mundo. Yo escuchaba y ocasionalmente aportaba, y en general disfrutaba de la sensación de estar en el mismo espacio sin tener que calcular nada. Esa noche, cuando todos se habían ido a la cama, Sofía y yo nos quedamos en la terraza. El océano de noche tiene un sonido diferente que el de día, más grave, más continuo, sin la puntuación intermitente de las olas individuales que el sol hace más visibles. Un ingeniero de sonido diría que el rango dinámico baja y la frecuencia dominante se desplaza. Una persona normal diría que es más tranquilo. ¿Estás nervioso?, dijo Sofía. La miré. ¿Por qué lo preguntas? Porque llevas el día con esa energía que tienes cuando estás sosteniendo algo. Tenía razón. Llevaba el día sosteniendo algo. El anillo estaba en el bolsillo interior de la chaqueta que había dejado en el cuarto, en un estuche pequeño de tela gris que había elegido porque Sofía no usaba joyería ostentosa y porque el anillo en sí era sencillo. Una banda de oro blanco con una pequeña piedra verde, un granate saborita que el joyero me había mostrado cuando le describía quién era para,
Y yo había dicho inmediatamente que sí, sin necesidad de ver otras opciones. Estoy bien, dije. Sofía me miró con la precisión de quien ha aprendido a leer el espacio entre lo que digo y lo que no digo. Y luego asintió y no presionó más, lo cual era otra de las cosas que habíamos aprendido el uno del otro en los meses anteriores. A la mañana siguiente nos fuimos a la playa después del desayuno. El mismo punto de arena del año anterior, aproximadamente, aunque la playa no tiene señalizaciones y los puntos son relativos. Daniel y Bruna caminaron hacia el norte casi de inmediato, con la excusa de que querían ver las casas que había más arriba de la orilla. Marcos y Livia se metieron al agua antes de que el sol hubiera calentado suficiente para que fuera razonable hacerlo. Y nos quedamos solos Sofía y yo, igual que el año anterior. Ella lo dijo en voz alta. Deja de hacer eso. ¿Hacer qué? Hacer la comparación. Se te nota en la cara. Me reí. ¿Se me nota tanto? Grant, llevas mirando el océano con la cara de alguien que está editando mentalmente el año pasado. Puede ser, admití. Ella se tumbó sobre la toalla. El sol estaba en el ángulo perfecto. El viento era del sur, igual que el año anterior. Y entonces Sofía hizo algo que no había planificado, o al menos no en ese momento, no en ese orden. Se incorporó, alcanzó el bote de protector que tenía en la bolsa y se desató el top del bikini. Con el mismo gesto del año anterior, la misma economía de movimiento. Y me extendió el bote. Me miró por encima del hombro. Ponme bloqueador en la espalda, dijo. Y luego hizo una pausa de un segundo exacto, como solías hacerlo. La historia tiene esa clase de simetría que cuando la estás viviendo se siente irreal, como si alguien hubiera escrito el guión con demasiada precisión. El año anterior esa frase me había paralizado. Me había puesto las manos en movimiento antes de que el cerebro terminara de procesar lo que estaba pasando. Me había devuelto 7 meses de distancia en el tiempo que tarda una espalda en reconocerse bajo las manos de alguien. Este año era diferente. Tomé el bote, me moví hacia ella, y mientras le ponía el protector con esa misma memoria muscular de antes, más presente que nunca porque ahora no tenía nada que disimular, le dije algo que el año anterior no había podido decir. Te amo, Sofía. No como respuesta a la frase del protector. No como reacción a nada. Solo como la verdad más simple disponible en ese momento. Dicha en voz alta, sin adivinanzas, sin el cálculo de si era demasiado o demasiado pronto, o demasiado de cualquier cosa. Ella se quedó quieta. Lo sé, dijo. Y luego, te amo yo también. Lo habíamos dicho antes, desde Corolla, pero esta vez tenía una textura diferente porque esta vez era el eco deliberado de algo que el año anterior habíamos dejado sin decir, y los dos lo sabíamos. Me senté a su lado cuando terminé con el protector. Ella se ató el top de nuevo, y durante un momento nos quedamos mirando el océano sin hablar, porque el silencio entre nosotros ya no necesitaba ser llenado. El anillo estaba en el cuarto. Había planeado hacerlo en otro momento. Había considerado la cena del sábado por la noche, con los amigos, con la luz de la terraza. Había considerado un paseo por la orilla al atardecer, la versión cinematográfica de la cosa. Había considerado esperar hasta llegar a casa, al sitio de siempre en Durham, sin testigos. Pero en ese momento, con el océano delante y la arena debajo, y Sofía a mi lado en el mismo punto donde todo había empezado a deshacerse y rehacerse, entendí que el momento correcto no era ninguno de los que había planeado. Espérame aquí, le dije. Sofía frunció el ceño. ¿Qué? 5 minutos. No te muevas. La dejé con esa cara de perplejidad que ponía cuando yo hacía algo que no entraba en su mapa de predicciones. Subí corriendo a la casa. Daniel me vio cruzar la terraza a paso rápido y abrió la boca para decir algo, pero debió leer algo en mi cara porque no dijo nada y simplemente asintió una vez con la cabeza. Subí al cuarto, agarré la chaqueta, saqué el estuche, bajé. Sofía seguía exactamente donde la había dejado, con la misma expresión de perplejidad que se había transformado ligeramente en algo más parecido a la anticipación. Me miró venir por la arena, miró mis manos, vio el estuche. Su respiración cambió. Audiblemente, me arrodillé en la arena frente a ella.
lo cual es incómodo desde el punto de vista práctico, porque la arena es inestable y el sol estaba dando directamente en los ojos. Pero resulta que esas cosas no importan tanto en el momento en que están ocurriendo. Abrí el estuche. El año pasado, dije, vine aquí pensando que había superado lo nuestro. Me senté en esta misma arena fingiendo que podía estar en el mismo espacio que tú sin que me importara. Y en 10 minutos me demostraste que todo eso era mentira. Sofía tenía los ojos brillantes. No dijo nada. Pasé 7 meses sin decirte lo que necesitaba decirte. Y luego pasé un fin de semana aprendiendo que el silencio no protege a nadie. Hice una pausa. No quiero más silencios. Quiero decirte las cosas cuando las pienso, incluyendo esta, que la he pensado desde hace meses y que ya es hora de que la diga en voz alta. Sofía se limpió los ojos con el dorso de la mano. El gesto me resultó tan familiar que me apretó el pecho. ¿Te quieres casar conmigo?, pregunté. No hubo drama, no hubo pausa calculada. Dijo sí antes de que yo hubiera terminado de decir la pregunta, con la misma decisión directa con que tomaba todas las decisiones que realmente le importaban. Le puse el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, lo cual era el resultado de una conversación que había tenido con Bruna 3 meses antes y que Bruna había gestionado con una discreción que le agradecería el resto de mi vida. Sofía miró el anillo durante un momento. Luego me miró a mí. Verde, dijo. El joyero dijo que era saborita. Dije que sí sin saber muy bien qué era. Es mi color favorito. Lo sé, dije. Ella se rió, esa risa que llenaba los cuartos, la misma que había escuchado por primera vez en el estudio de grabación hace 4 años, cuando le había dicho algo honesto sobre el logo y ella había respondido riéndose de que era lo más honesto que alguien le decía en semanas. Nos abrazamos en la arena, los dos un poco torpes porque la arena seguía siendo inestable, con el océano haciendo su trabajo de fondo indiferente a lo que estaba pasando en la orilla. Desde la terraza de la casa escuché a Daniel gritar algo. No entendí las palabras exactas, pero el tono era el de alguien que había estado esperando ese momento durante más tiempo del que había admitido en voz alta. Esa noche, en la terraza con todos, Bruna abrió una botella de champán que había guardado desde que llegamos, porque, según dijo, tenía el presentimiento de que iba a hacer falta en algún momento del fin de semana. Marcos dijo que había notado algo diferente desde el viernes por la mañana. Livia dijo que Grant había estado mirando a Sofía con una cara de «tengo algo importante que decir» durante toda la mañana en la playa. Sofía dijo que ella también lo había notado, pero había decidido no decir nada porque quería ver cuánto tiempo me tomaba. «¿Y si no lo hacías?», preguntó Marcos. Sofía me miró con una sonrisa tranquila. «Lo iba a hacer». Lo conocía. Eso me pareció la cosa más correcta que alguien me había dicho en mucho tiempo. La cena duró hasta las 11. Hablamos de la boda de Daniel y Bruna, que era en junio, y de la nuestra, que no tenía fecha todavía, pero que Sofía ya estaba procesando mentalmente con esa velocidad de catalogación silenciosa que tenía cuando algo nuevo entraba en su mundo, y ella comenzaba a organizarlo. Cuando se fueron todos a la cama, nos quedamos en la terraza por segunda noche consecutiva. Aquí es donde debo contar la cosa que no sabía. La cosa que Sofía me contó esa noche, y que cambió la manera en que entendí el año entero que habíamos vivido. Me dijo que la mañana del primer día de marzo, el día que había firmado el contrato de vuelta a Carolina del Norte, el día de la carta, había hecho una llamada antes de firmar nada. No a sus padres, que todavía no lo sabían. No a Bruna, que era su confidente habitual. Había llamado a mi hermana Catalina. Las dos se conocían. No bien, pero se conocían. Habían coincidido en algunas cenas durante nuestra relación y tenían ese nivel de familiaridad de dos personas que existen en el perímetro de la misma historia sin ser parte central de la misma. Sofía le había dicho a Catalina que estaba pensando en volver a Carolina del Norte, que tenía una oferta de trabajo que funcionaba desde cualquier lugar, que quería saber cómo estaba mi padre antes de tomar ninguna decisión, porque si volver significaba complicar la situación de mi familia, prefería saberlo primero. Catalina le había dado un informe honesto. Mi padre estaba mejorando. La enfermera de 3 días a la semana estaba funcionando bien.
Yo estaba más estable de lo que había estado en meses, aunque sigue siendo Grant, así que no lo verbaliza mucho. Y luego Catalina le había dicho algo más. Le había dicho, no sé si te ayuda a saberlo, pero él te pregunta. No directamente, porque tú lo conoces, sino de maneras laterales. Me pregunta si he visto a personas que conocemos en común, si sé algo de gente de Durham. Siempre termina llegando al mismo lugar sin querer llegar allí directamente. Sofía me miró mientras me contaba esto. Estábamos los dos en la terraza, con el océano de fondo, un año después de la primera noche. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Porque habría cambiado la naturaleza de lo que hiciste tú, dijo. Si yo hubiera llegado a Corolla el año pasado con, por cierto, hablé con tu hermana y me dijo que preguntas por mí, habrías respondido de manera diferente. Y necesitaba que respondieras de la manera que respondieras por ti mismo. Lo procesé durante un momento. ¿Y si no hubiera respondido? Era un riesgo, dijo. Pero te conocía lo suficiente para saber que el fin de semana en Corolla iba a darte la oportunidad y que si la oportunidad era la correcta, tú ibas a usarla. Por eso lo de la frase del protector. Por eso lo de la frase del protector, confirmó. Necesitaba un punto de entrada que fuera específicamente nuestro. Algo que solo tú y yo entendiéramos como lo que era. Me quedé mirando el océano durante un momento largo. Había algo en lo que me estaba contando que no era manipulación ni cálculo frío. Era el diseño más cuidadoso de amor que alguien había construido para mí, hecho por una persona que me conocía lo suficiente para saber qué necesitaba y que en lugar de dármelo directamente, me había creado el espacio para encontrarlo por mí mismo. Sofía, dije. ¿Sí? Eres la persona más precisa que conozco. Ella sonrió. Trabajo con diseño. Todo tiene estructura. Incluso esto. Especialmente esto. Le tomé la mano. El anillo reflejaba la luz de la terraza con ese destello verde tranquilo que ella había reconocido de inmediato como su color. ¿Y Catalina sabe lo del fin de semana pasado?, pregunté. ¿Lo del anillo? Le mandé una foto del anillo hace 10 minutos, dijo Sofía. ¿Cuándo? Cuando subiste a buscar el estuche. Ella llevaba esperando la foto desde enero. Solté una carcajada que el viento de la playa se llevó hacia el océano. ¿Cuánta gente sabía esto antes que yo? Solo Catalina y Bruna, dijo. Y Daniel tenía sospechas. Pero Daniel siempre tiene sospechas de todo. Eso era completamente correcto. Los meses que vinieron después del segundo fin de semana en Corolla tuvieron la calidad específica de algo que se está construyendo, con plena conciencia de lo que se está construyendo. No era la urgencia del principio de una relación, esa energía de quien descubre algo nuevo cada día y necesita procesarlo con intensidad. Era algo más parecido a la satisfacción deliberada de quien elige el material correcto y lo coloca con cuidado en el lugar correcto. La boda de Daniel y Bruna fue en junio, en Chapel Hill, en un espacio con suficiente luz natural para que Bruna estuviera satisfecha. Sofía coordinó los elementos visuales de la decoración de manera informal, como favor, sin que nadie se lo pidiera explícitamente. Yo me encargué del sistema de sonido para la música en vivo, también de manera informal. Era la primera vez que trabajábamos en el mismo proyecto de manera directa, y lo que descubrimos fue que teníamos maneras de tomar decisiones que se complementaban de una manera eficiente sin necesidad de negociar cada paso. Mi padre llegó a la boda en coche desde Durham, acompañado por su enfermera. Llevaba meses sin ir a ningún evento social. Cuando Sofía lo vio llegar, se acercó antes que yo, lo saludó por su nombre, le preguntó cómo había viajado. Él la miró con esa expresión tranquila que tenía cuando algo le confirmaba una opinión que ya había formado. Luego me miró a mí y dijo, «Bien hecho, hijo. No sobre la boda, sobre lo que era obvio. La fecha de nuestra boda la fijamos para la primavera siguiente, en Durham, en un jardín que Sofía había visto en uno de sus proyectos de branding y que el dueño, un botánico retirado que cultivaba peonías de manera semiprofesional, estaba dispuesto a alquilar para eventos pequeños. Pequeño era la palabra correcta. Ambos queríamos eso. Las personas que importaban y nada más. La lista era de 34 personas. Daniel y Bruna en el primer lugar. Catalina, que voló de Atlanta con sus 3 hijos y que abrazó a Sofía durante un tiempo, que para los estándares de mi hermana era inusualmente largo. Mi padre,
que llegó sin enfermera esta vez porque había insistido en que para eso podía ir solo. Los compañeros del estudio satélite, los clientes de Sofía que se habían convertido en amigos, Marcos y Livia, y el botánico retirado, que se quedó para la ceremonia porque dijo que no podía perderse ver cómo quedaban sus peonías en las fotos. La ceremonia fue corta y sin liturgia, solo las palabras que cada uno había preparado. Sofía habló de precisión y de estructura, y de cómo el mejor diseño no es el que controla cada detalle, sino el que crea el espacio correcto para que las cosas sucedan. Yo hablé de frecuencias y de cómo el sonido que no se escucha es tan parte de una grabación como el que sí se escucha, y de cómo los 7 meses de silencio nos habían enseñado eso de la manera más innecesariamente larga posible. Alguien rió. Creo que fue Daniel. Cuando el encargado de la ceremonia dijo que podíamos decirnos lo que quisiéramos decirnos, Sofía me miró y no dijo nada en voz alta. Me miró con esa expresión que en 4 años había aprendido a leer, con la misma precisión con que leía una mezcla de audio. Todo estaba ahí, sin estática, sin ruido de fondo. Yo tampoco dije nada. No había nada que añadir. Llevábamos diciéndolo desde Corolla. Al año siguiente de casarnos, volvimos a la playa en mayo, solos esta vez, sin grupo de amigos, sin casa alquilada con 7 habitaciones. Una cabaña pequeña a 2 kilómetros de donde había estado la casa grande, con vista directa al océano y sin ninguna lámpara rota. El sábado por la mañana bajamos a la playa. El mismo tipo de día, 26 grados, brisa del sur, el Atlántico con esa luz de mayo que lo hace parecer más ancho de lo que es. Sofía se tumbó boca abajo sobre la toalla. Me alcanzó el protector solar. Se desató el top con ese gesto que yo ya conocía de memoria. Me miró por encima del hombro y dijo la frase. Las mismas palabras exactas, con la misma voz tranquila de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Le puse el protector en la espalda, con las mismas manos. Con la misma memoria muscular que ahora tenía 4 años de historia adicional detrás. Y cuando terminé, le dije lo que le había dicho el año anterior en la misma playa, y lo que le digo cada vez que hay oportunidad de decirlo, porque aprendí, de la manera más lenta e innecesaria posible, que no decirlo no protege a nadie. Te amo, dije, sin adivinanzas. Sofía sonrió sin volverse. Lo sé, dijo. Yo también. El océano seguía haciendo su trabajo, y nosotros seguíamos haciendo el nuestro. Hay algo que me quedé pensando durante semanas después de ese segundo viaje a Corolla. Algo que no tiene una conclusión limpia, pero que me parece importante decir. Sofía y yo perdimos 7 meses. No de manera abstracta, sino 7 meses reales, con fechas concretas y mensajes borrados y conversaciones que no tuvimos. Eso no se recupera. Esos meses existieron de la manera en que existieron y no de otra. Pero hay algo que esos 7 meses nos dieron que no sé si hubiéramos tenido de otra manera. La claridad absoluta sobre lo que queríamos. No como hipótesis, como algo que habíamos puesto a prueba en la peor condición posible, la ausencia, y que había sobrevivido. Cuando le digo a Sofía que la amo, lo digo con la certeza de alguien que sabe exactamente qué significa ese amor en términos prácticos. No solo en las tardes buenas en la terraza con el océano de fondo, también en las semanas de 12 horas de trabajo y planes cancelados y conversaciones difíciles sobre lo que necesita cada uno. En los martes de Durham con mi padre y en los proyectos de Nashville que a veces complican la semana. En las decisiones que tomamos juntos, porque aprendimos que tomarlas solos nos salía muy caro. Todo eso es el amor. No solo la parte que cabe en una foto. Lo que empezó en una playa en Corolla, con una frase sobre el protector solar, terminó siendo la cosa más específica y más honesta que he construido en mi vida. No a pesar del tiempo perdido, sino, en parte, gracias a él. Porque a veces lo que necesitas para entender lo que tienes es pasar suficiente tiempo sin tenerlo. Y a veces lo que necesitas para decir lo que sientes es que alguien te cree el espacio perfecto para decirlo. Sofía Benítez es diseñadora. Sabe crear espacios. Yo solo tuve que aprender a usarlos. Me quedé pensando en eso durante semanas, en la frase de Sofía sobre los espacios, en lo que significa que alguien te conozca lo suficiente para no darte la respuesta, sino para construirte el lugar donde puedas encontrarla tú solo.
Porque eso es lo que ella hizo, en retrospectiva. Desde el momento en que decidió volver a Carolina del Norte sin decírmelo, desde la carta escrita el 1 de marzo, desde la llamada a Catalina, desde la frase calculada con precisión sobre el protector solar en esa playa de Corolla. No me empujó hacia ninguna decisión. No me dio un ultimátum ni me presentó un mapa. Me creó las condiciones exactas para que yo pudiera llegar a donde necesitaba llegar por mis propios medios. Un diseñador diría que eso es arquitectura de la experiencia, que el mejor diseño no se nota porque no interfiere, sino que guía sin que el usuario sienta que lo están guiando. Yo soy ingeniero de sonido. Lo que yo diría es que el silencio también es parte de la composición, que los espacios entre las notas no son ausencia de música, son música también. Los 7 meses en que Sofía y yo no hablamos no eran el vacío que yo pensaba que eran. Eran parte de algo que todavía se estaba construyendo, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese momento. Hay una pregunta que me hacen a veces las personas que conocen esta historia. Generalmente es algún amigo en alguna cena, alguien que ha escuchado el resumen y que al final dice, pero si los dos querían lo mismo, ¿por qué tardaron tanto? La pregunta parece simple, y la respuesta también lo parece, desde fuera. Tardamos tanto porque tener miedo de que algo no funcione es completamente compatible con querer que funcione. Tardamos tanto porque el silencio se parece mucho a la protección cuando estás dentro de él, aunque desde fuera se parezca más a la rendición. Tardamos tanto porque los dos habíamos aprendido, de maneras diferentes y en momentos diferentes de nuestras vidas, que pedir lo que necesitas tiene un costo y que a veces parece más seguro no pedirlo. Y lo que aprendimos, a un precio que en su momento no pareció razonable, pero que ahora entiendo como necesario, es que ese cálculo está equivocado. Que el costo de no pedir es siempre mayor que el costo de pedir. Que el peor resultado de decir lo que necesitas es que la otra persona diga que no. Y que el peor resultado de no decirlo es exactamente lo que nos pasó. 7 meses de una vida paralela, construida en la ausencia de algo que los dos teníamos a disposición si hubiéramos sido capaces de extender la mano. No cuento esto para que suene a lección aprendida de manual. Lo cuento porque cuando estás dentro de eso, cuando estás en el martes de febrero, con el mensaje escrito en la pantalla y el dedo encima del botón de borrar, la situación no se siente como una lección. Se siente como protección razonable. Se siente como lo correcto. Y lo que quiero decir es que no lo es. Que esa sensación de estar protegiéndote es exactamente lo que tienes que aprender a reconocer y a resistir, porque es la misma sensación que te lleva a perder meses o años de algo que podrías haber tenido. Yo tardé demasiado en entender eso. Sofía también. Y los dos pagamos ese tiempo. Pero aquí está lo que también es verdad, que llegamos, que la playa en Corolla existió, que la carta existió, que el segundo fin de semana existió y el anillo y el botánico, con sus peonías y la boda de 34 personas, y los martes en Durham y el estudio satélite y todo lo que siguió. Todo eso también existió. El tiempo perdido no cancela el tiempo ganado, solo le da contexto. Le da el peso que tienen las cosas que se eligieron con conocimiento de lo que cuesta no elegirlas. Si hay una sola cosa que me llevé de todo esto, y la aplico al trabajo y a las relaciones y a las decisiones que tengo por delante, es esta. Di las cosas en voz alta. Las cosas importantes, las que te dan miedo de decir precisamente porque importan demasiado. No las guardes como protección. No construyas silencios que suenan a calma, pero son otra cosa. Porque la persona correcta no va a usar esas palabras en tu contra. Y si las usa, entonces esa información también es valiosa, aunque duela más. El amor que vale la pena tiene espacio para las palabras incómodas. Las necesita. Sin ellas, lo que tienes no es intimidad, sino actuación. Y la actuación se cansa antes de que lleguen las peonías de mayo. Sofía sabe todo esto. Siempre lo supo mejor que yo. Por eso me creó el espacio. Por eso se desató el top del bikini en esa playa y dijo la frase exacta que necesitaba decir para que yo entendiera lo que estaba en juego. Porque ella sabe que el mejor diseño no explica, muestra. Y yo, finalmente, aprendí a mirar. Si esta historia te resonó de alguna manera,
Si hay algo en ella que se parece a algo que tú también estás cargando en silencio, espero que sirva de algo. No como modelo, porque cada historia tiene su propia arquitectura, sino como recordatorio de que los mensajes borrados se pueden desborrar, que los momentos perdidos a veces dan una segunda oportunidad, y que cuando esa segunda oportunidad aparece, vale la pena usarla. Si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Hay más, y cada una tiene algo diferente que decir sobre las maneras en que la gente se encuentra, se pierde y decide encontrarse de nuevo. Nos vemos en la próxima.